Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a otra transmisión más de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar. El día de hoy tenemos el gusto de contar con nuestra directora general, quien dará unas palabras de bienvenida para nuestro evento de hoy en el marco del Día de la Acuacultura. Adelante, maestra Falcón. Sí, muchas gracias, maestra Suilma. Me da mucho gusto poder saludarlos de nueva cuenta, ya perfilándose el cierre de este año y en especial en esta conmemoración que inicia, pues sobre todo impulsada por España y su comunidad acuícola apenas hace 9 años atrás, con esta celebración del Día Mundial de la Acuacultura. Con lo que se busca resaltar ante la sociedad en general la importancia, por supuesto, del sector y la necesidad de ir fortaleciendo todas sus actividades, así como la apuesta por la calidad y la innovación a través de la coordinación de todos los actores implicados. Hablamos tanto de centros de investigación y formación como universidades, escuelas técnicas, asociaciones, empresas, entre muchos otros. Desde nuestra labor y misión educativa podemos afirmar que, y particularmente la formación tecnológica que nosotros llevamos a cabo en los planteles de GETAICM, han sido la principal, si no es que la única, en muchos estados al menos del país, fuente de formación de técnicos en acuacultura, y podemos presumir pues con orgullo que somos ampliamente reconocidos y buscados como una opción también por las empresas, debido a que nuestros egresados, por supuesto, cuentan con las competencias profesionales desarrolladas y conocimientos en las principales ramas de esta industria: cultivos de apoyo, de peces, moluscos, crustáceos, por citar algunos, y por lo regular que han sido tropicalizados a los contextos de cada una de las regiones de nuestro país. Un ejemplo de la calidad de nuestros egresados es nuestro conferencista del día de hoy, José Luis Corona, a quien le apreciamos y le agradecemos muchísimo el que esté el día de hoy compartiendo con nosotros. Él es un joven maestro en ciencias que egresó de nuestras aulas, ¿verdad? Y que el día de hoy es un destacado investigador que realiza estudios de posgrado en Francia, y que en el marco del módulo 4, cultivo de moluscos, que actualmente se imparte en 46 de nuestros planteles en 24 estados, nos hablará sobre los avances de la investigación en moluscos. Así que, bueno, viendo aquí algunas caritas de algunos otros estudiantes del nivel medio superior, ojalá que hagan recordar a José Luis su paso, por supuesto, por nuestras escuelas, por nuestro bachillerato, y que también les permita a los jóvenes que hoy nos acompañan el que se puedan visualizar también y tengan como este ejemplo, la referencia de José Luis, hoy pues destacado, egresado de nuestras filas, ¿verdad? Formado en nuestros planteles y un destacado representante de todo nuestro país allá en Francia. Es importante. Muy bien, regresamos a la transmisión. Muchas gracias por este mensaje de nuestra directora general. Y ahora daremos paso a la presentación de nuestro conferencista del día de hoy, el maestro José Luis García Corona, que en sus propias palabras, a través de un video que hizo favor de compartirnos, se presentará. Adelante. Muy buen día a todos. Mi nombre es José Luis García Corona y soy biólogo marino graduado con honores por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En el año 2018 concluí una maestría en biotecnología acuícola por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, y ese mismo año fui ganador del primer lugar en el área de biología en la Expociencias Nacional en México y de la Expociencias Internacional en Argentina. En el año 2018, el gobierno del estado de Baja California Sur decidió otorgarme el Premio Estatal de la Juventud y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico por mis contribuciones en pro de la ciencia en nuestro país. Actualmente me encuentro desarrollando mis estudios de doctorado en biotecnología marina en el Instituto Europeo del Mar en Bretaña, Francia. Recientemente
la Sociedad Internacional para el Estudio de Florecimientos Algales Nocivos decidió otorgarme el premio Maureen Keller a la mejor investigación científica en el área por mi reciente descubrimiento sobre los mecanismos subcelulares implicados en la acumulación y en la larga retención de la toxina amnésica ácido domoico en los tejidos de la vieira suprema Pecten maximus, uno de los 3 recursos pesqueros más importantes para la economía europea. Yo soy originario de Lázaro Cárdenas, pero no soy graduado del CEDMAR número 16. Déjenme contarles mi historia. Desde muy pequeño recuerdo que mis padres siempre procuraban que asistiésemos en familia año con año al Festival Anual de Liberación de Tortuga Marina que era organizado por el CEDMAR número 16. Y además, desde mi niñez hasta mi adolescencia, mi padre fue profesor del CEDMAR número 16 y recuerdo que en aquel entonces existía un área biológica dedicada al estudio de los organismos acuáticos. Recuerdo que había acuarios, estanques, y yo siempre que tenía la oportunidad le pedía a mi padre que si lo podía acompañar para poder observar todo esto y para poder hacer todas las preguntas posibles a los responsables del área. Y fue toda esta interacción temprana con la naturaleza la que me llevó a los 8 años a decidir que algún día me convertiría en uno de los mejores biólogos marinos de México. Afortunadamente en el año 2007 tuve la oportunidad de comenzar mis estudios de bachillerato tecnológico en acuacultura en el CEDMAR 16 y recuerdo que mi primer módulo del componente profesional me lo impartió la maestra María Esther García Romero, una de las mejores profesoras que he tenido en mi vida y que sin duda desde muy pequeño y hasta ese momento hizo despertar en mí esa pasión por el estudio de la vida acuática y de la vida marina. Desgraciadamente, a causa de desafortunados y fuertes conflictos institucionales, en el año 2018 pues me vi forzado a dejar mis estudios en el CEDMAR 16 para mudarme con mi familia al CEDMAR, a Manzanillo en Colima. Pero bueno, afortunadamente todo quedó en familia y en el año 2010 logré graduarme como técnico en acuacultura con el mejor promedio de mi generación en el CEDMAR número 12 en Manzanillo, en Colima. Sin duda alguna, mi paso por los CEDMAR influenció fuertemente mi futuro académico y profesional. Francamente confío en que en la actualidad el CEDMAR 16 sea de nuevo aquella institución que se caracterizaba por su excelencia académica como hasta antes del año 2008. Me despido de ustedes enviándoles un caluroso abrazo desde Francia y haciéndoles una extensiva felicitación con motivo del 40 aniversario de esa institución en la que muchos tuvimos la fortuna de crecer. Gracias. Muy bien, pues como pudieron ver en el video, José Luis es una muy joven promesa de la investigación científica en acuacultura, una promesa que se está haciendo realidad hoy con sus estudios de posgrado en Francia. Es para nosotros un orgullo tenerlo hoy con nosotros y por supuesto un ejemplo para nuestros estudiantes que están hoy desde sus aulas, inclusive algunos de ellos observando esta conferencia y este evento que preparamos especialmente para ustedes. Entonces, sin más que añadir, le cedo la palabra a nuestro conferencista de hoy, el maestro José Luis Corona. Adelante, José Luis. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, los escucho. Solamente voy a comenzar a compartir mi pantalla. A ver, aquí parece que ya está. Espero que ya la puedan ver. Ok, un momentito nada más. Muy bien, pues creo que ya estamos listos. Muy buen día a todos. Quiero comenzar esta presentación agradeciendo infinitamente a la maestra Zuilma Mijangos por esta invitación, por continuar impulsando mi carrera, pero sobre todo por el aprecio que siempre me demuestra. Para mí es un honor y un privilegio estar el día de hoy con ustedes y compartirles un poco de lo que sé. Cuando la maestra Zuilma me hizo la invitación de presentar esta conferencia a todos ustedes,
me pidió que les hablara sobre el estado actual y los aspectos básicos del cultivo de bivalvos marinos. Y francamente me inquieté un poco porque normalmente cuando yo hago presentaciones las hago sobre mi trabajo y sobre temas muy puntuales. Y la verdad es que este tema es como para un curso de 6 meses, así que el día de hoy intenté integrar para ustedes una presentación que cubre los aspectos más básicos sobre el estado actual, la biología, producción y engorda de bivalvos marinos. Espero que esta presentación sea de su agrado y que la encuentren muy interesante. Bueno, pues como ustedes pueden darse cuenta, toda mi vida profesional ha girado en torno a los moluscos bivalvos. Me gradué como biólogo marino con honores por la UAPS, estudiando la dinámica de la estrategia reproductiva de bivalvos marinos con potencial económico en el Golfo de California. Después realicé mis estudios de maestría en biotecnología acuícola en el CIBNOR, estudiando el efecto fisiológico y transcriptómico de sustancias naturales para mejorar la maduración gonádica y la calidad de ovocitos de bivalvos marinos. Y actualmente realizo un doctorado en biotecnología marina en el Instituto Europeo del Mar en Francia, en donde investigo la interacción ecotoxicofisiológica de bivalvos marinos con elevada importancia comercial con toxinas producidas por microalgas. Además, pues bueno, soy hijo del sistema, ya que cuento con un título como técnico en acuicultura con especialidad en el cultivo de microalgas y producción y engorda de moluscos bivalvos. En la actualidad, mi trabajo de investigación está enfocado al estudio del efecto del ambiente cambiante sobre los principales factores que pueden afectar la respuesta fisiológica y las funciones metabólicas en bivalvos marinos de elevado interés comercial, como cambios en la temperatura, contaminación, toxinas, etcétera, evaluando la respuesta de los organismos en un enfoque multiescala, desde la expresión de los genes hasta la respuesta celular y de los tejidos y finalmente la respuesta de los individuos. Hago estas evaluaciones mediante la experimentación, ya sea en el laboratorio o en el medio natural, para después integrar esta información en modelos estadísticos que nos ayuden a explicar los cambios fisiológicos que se producen en los organismos y cómo afectarán estos cambios ambientales en el desempeño y rendimiento de las poblaciones naturales y los cultivos. Toda esta información es indispensable para predecir el impacto económico que tendrán los cambios en el ambiente, en la explotación y producción de bivalvos económicamente importantes. Actualmente yo soy doctorante en el Instituto Europeo del Mar y concretamente mi trabajo de investigación está enfocado en el estudio del ácido domoico, una neurotoxina producida por 26 especies de diatomeas tóxicas distribuidas en los océanos de todo el planeta y que es extremadamente peligrosa para los humanos, ya que degenera las neuronas del hipocampo en el cerebro, causando desde un simple vómito o diarrea hasta complicaciones más severas como la desorientación, alucinaciones, pérdida de memoria, coma o inclusive la muerte. En este proyecto trabajamos 2 doctorantes que somos Margot de Leglis y yo, y ambos somos codirigidos por Caroline Fabiu y Helene Garrett. Pero bueno, pasemos al objetivo de la plática del día de hoy, que es la acuacultura. Y es que es muy importante definir esta actividad para entender el rol que juega en la producción de alimentos a nivel global. La acuacultura se define simplemente como el conjunto de actividades técnicas y conocimientos científicos dirigidos a la producción y crianza de organismos acuáticos de importancia económica para el hombre, ya sea en el medio natural o en condiciones controladas. Pero ¿por qué la acuacultura es tan importante en la época actual en el campo de producción de alimentos global? Bueno, en principio por su versatilidad, ya que es posible criar una gran variedad de organismos acuáticos de elevada importancia económica y comercial como peces, moluscos, crustáceos, plantas acuáticos y una infinidad de organismos acuáticos. Se estima que la industria acuícola crece a un ritmo tan acelerado que en el año 2030 esta actividad generará alrededor de 376 mil millones de dólares a nivel mundial. Además de que en la actualidad representa una importante fuente de nuevos empleos y de ingresos para millones de familias en el mundo. Sin embargo, la acuacultura moderna se enfrenta a importantes
retos, como el cambio climático, el aumento constante y ascendente en la demanda de alimentos de origen marino y el desarrollo de nueva y competente infraestructura para satisfacer la demanda global de producto. Esto sin mencionar que las industrias acuícolas modernas tienen que manejar diariamente el monitoreo, mantenimiento de los sistemas de cultivo, esto para alcanzar los cada vez más altos estándares de calidad que demanda el sector. La acuacultura sin duda alguna desempeña un importante papel en la eliminación del hambre, el fomento de la salud nutricional y la reducción de la pobreza a nivel mundial. Como pueden observar en esta recapitulación histórica, la pesca de captura global se ha estancado desde mediados de los años 80, mientras que la acuacultura ha duplicado su producción global desde entonces. Dentro de esta actividad, la acuacultura en zonas costeras casi duplicó la producción de acuacultura en aguas continentales desde el año 2018. En los años 80, la acuacultura apenas proveía del 9% de los alimentos de origen marino a nivel mundial. En la actualidad, provee casi la mitad. En el 2018, la producción global por acuacultura estuvo cerca de los 60 millones de toneladas por año. Eso es la mitad de la producción total de pescado y marisco mundial, de los cuales casi el 90% son destinados a la alimentación humana. Es importante resaltar que el cultivo de pescado y mariscos se ha duplicado en los últimos 40 años y los modelos predictivos indican que en menos de 30 años no seremos capaces de satisfacer esta demanda si no contamos ya con una industria acuícola bien desarrollada. Y es que el reto es enorme, ya que para el año 2100 habrá 11,000 millones de humanos que alimentar en este planeta, lo que supone que la acuacultura deberá producir más de 140 millones de toneladas por sí misma para satisfacer la demanda alimenticia de todo el mundo. Afortunadamente, las predicciones numéricas indican que en un futuro no muy lejano, alrededor de unos 10 años, la producción de alimentos de origen marino será dominada por la acuacultura con un 62% de la producción total global contra un 38% proveniente de la explotación de los mares y cuerpos de agua naturales, lo cual pues es muy alentador. Pero ¿quiénes dominan la industria acuícola del planeta? Indudablemente China. China es el monstruo de la acuacultura, ya que ellos solos producen más del 20% de la producción acuícola total del planeta, que se traduce en más de 40 millones de toneladas de pescado y marisco anualmente. Y bueno, como en todas las familias, siempre hay favoritos, y en la acuacultura no hay excepciones. En esta gráfica les presento la proporción de los principales grupos animales producidos por pesca y acuacultura, pero fíjense qué interesante, aun cuando los peces de aleta dominan claramente con un 66% de la producción global anual, su producción por acuacultura no llega ni al 40% del total de este grupo, mientras que los moluscos bivalvos, a pesar de ser el grupo más pequeño dentro de este esquema que les estoy presentando, son producidos casi en un 70% por acuacultura y superan en un 200% la producción, su producción por pesca, posicionándolos como uno de los principales grupos animales producidos por acuacultura a nivel mundial. Pero bueno, ya hablamos mucho de los moluscos bivalvos, pero ¿qué es un molusco bivalvo? Se le llama así a una clase de invertebrados marinos que pertenece al filo de los moluscos. Deben su nombre a que su anatomía está compuesta por un cuerpo suave, protegido por dos valvas calcificadas. Existen más de 13,000 especies y la mayoría son marinas. Los bivalvos se alimentan por filtración pasando hasta 240 litros de agua al día a través de sus branquias, de donde logran extraer microalgas y materia orgánica en suspensión. Y bueno, la mayoría de estas especies son hermafroditas, algunos no funcionales. Esto quiere decir que pueden tener sexos separados y ser machos o hembras y cambiar de sexo en función de la edad o de las condiciones ambientales como las ostras. Y existen otros como algunas almejas que pueden ser hermafroditas funcionales. Esto quiere decir ser machos y hembras al mismo tiempo. Los bivalvos tienen una fecundación extraordinaria, ya que una sola hembra adulta es capaz de dar origen a más de 80 millones de huevos por ciclo reproductivo.
En la mayoría en la mayoría de las especies de bivalvos marinos de interés comercial, los gametos, ovocitos y espermatozoides son expulsados al agua en donde ocurre la fecundación externa. Después de un periodo de 24 horas, el huevo fecundado sufre una serie de transformaciones o de metamorfosis hasta que luego de 32 horas se convierte en una larva D. Esta larva en forma de D ya tiene dos valvas, un sistema digestivo completo y un velo. Cuando la larva nada, toma del agua el fitoplancton a través del velo para alimentarse. Posteriormente, esta larva se fija en el sustrato para asentarse y bueno, la duración de la fase larvaria varía entre 18 a 30 días dependiendo la especie o de determinados factores ambientales como la temperatura. Y es justamente este ciclo de vida el que facilita mucho la acuacultura de estas especies, pero esto es algo de lo que les voy a hablar un poco más adelante. Por ahora quiero explicarles por qué es importante cultivar bivalvos. Bueno, pues porque son un grupo de organismos relativamente fáciles de criar. Son filtradores, por lo que no hay que alimentarlos. Tienen una movilidad limitada, por lo que son muy fáciles de contener y manipular. Son bastante resistentes y resilientes, es decir, son capaces de adaptarse a cambios ambientales con relativa facilidad. Y por último, son altamente productivos. Como un ejemplo, les quiero comentar que en una hectárea con bivalvos en el mar se puede producir 20 veces más carne por año que en una hectárea en tierra, por mucho menor costo. Es por todas estas razones que la acuacultura de bivalvos marinos es considerada en la actualidad como la actividad de producción de alimentos más sustentables que existen en el planeta. Y es sostenible o sustentable porque es amigable con el ambiente, ya que es la actividad de producción de alimentos con menos impacto negativo al medio natural. Además es económicamente viable, ya que genera muy buenas ganancias económicas y contribuye al desarrollo de la comunidad a través de la generación de empleos. Como pueden observar en esta gráfica, la producción acuícola de bivalvos marinos se triplicó en los últimos 20 años y aumentó en un 40% en la última década, colocándose como el tercer grupo animal más importante a nivel mundial para la acuacultura después de los peces de aleta y los crustáceos. De las más de 30 millones de toneladas de bivalvos producidas por pesca y acuacultura en el 2018, el 56% fueron producidas en zonas costeras, con 14 millones de toneladas producidas por acuacultura, generando una derrama económica de más de 34 millones de dólares en el 2018. Sin duda alguna, los bivalvos son el grupo de organismos marinos con mejores perspectivas económicas, pero ¿quiénes lideran su producción? Pues nuevamente China es el invicto campeón. Nadie se le puede igualar con las 14.4 millones de toneladas que produce anualmente, seguido por países como Corea y Chile y Japón, que producen alrededor de 500,000 toneladas anuales. Pero ¿y México? Pues tristemente en el grupo de los otros, con apenas 40 toneladas anuales. Y de nuevo, hasta en la acuacultura de bivalvos hay favoritos. Sin duda alguna, las ostras, y muy particular la ostra del Pacífico, Crassostrea gigas, domina la producción de bivalvos marinos, de bivalvos a nivel mundial, con un 35% de la producción mundial total, que equivale casi a 11 millones de toneladas anuales, seguido de los mejillones y vieiras, con un 15% de la producción total cada uno. Y sí, aunque aquí tenemos un importante porcentaje de la producción global, pues toda esta se divide en cientos de especies diferentes alrededor de todo el mundo. ¿Y en México cómo andamos? Pues muy mal. De las 2,000 toneladas de pescado y marisco producidas en 2018, solo un 20% corresponde a producción por acuacultura, contra un 80% de captura, principalmente en el litoral noroeste del país. Y al menos para mí resulta increíble que un país como México, que tiene casi la misma extensión litoral que el líder mundial, produzca 99 veces menos alimentos de origen marino por acuacultura que China. No obstante, pues bueno, es de aplaudirse que la producción de alimentos de origen marino presentó un incremento del 10% entre el 2013 y el 2007 en México, y la acuacultura particularmente presentó un crecimiento del 16% en este mismo periodo, lo cual pues
de nuevo es alentador. En esta diapositiva que les estoy presentando aquí, quiero reflejar un poco lo comodines que podemos llegar a ser los humanos, por así decirlo, y cómo preferimos explotar que producir. Y es que vean cómo los estados que no tienen litoral se ven forzados a realizar acuacultura. Hasta un 90% de la producción de su pescado y marisco proviene de la acuacultura, mientras que en el Pacífico y en el Atlántico mexicano la situación es totalmente inversa. Solo el 20% del alimento de origen marino proviene de la acuacultura y el 80% de la explotación natural, siendo el Pacífico Noroeste el área más explotada del litoral mexicano, ya que soporta un 80% de la producción nacional total. ¿Y de bivalvos cómo andamos? Pues también muy mal. Los peces de aleta encabezan la producción, en particular los pelágicos menores como la sardina, que sin duda es el recurso pesquero más importante de México, seguida por otras especies como la anchoveta y el atún. Del total de la producción por pesca y acuacultura de México, solo el 2% corresponde a bivalvos marinos. Y las ostras son el único grupo que figura en las estadísticas globales, con escasas 36 toneladas anuales. Con estos números, pues queda claro por qué México no figura en la lista de países que dominan la producción acuícola de bivalvos. Y es que a mí no deja de sorprenderme que Japón, por ejemplo, que tiene una extensión litoral 5 veces menor que la de México, haya producido 10,000 veces más biomasa de bivalvos en 2008 solo por acuacultura que México en el 2018. Y es que todo esto resulta aún más increíble con la enorme diversidad de bivalvos de importancia comercial con la que cuenta México. Como pueden ver en la parte superior, las ostras y los mejillones dominan la producción acuícola de nuestro país y la mayoría son especies introducidas, como el ostión del Pacífico y los mejillones azul y del Mediterráneo. Existe también una gran variedad de especies con un elevado valor comercial que han sido explotadas intensamente al grado de agotar sus bancos naturales y llevarlas casi al borde de la desaparición, como es el caso de la madreperla. Sin embargo, en los últimos años se ha generado una gran cantidad de conocimiento sobre la biología básica y reproductiva de todas estas especies, así como esfuerzos para desarrollar la tecnología necesaria para la producción de semilla y la restauración de sus bancos naturales. Mientras que existen un sinfín de especies que son explotadas local o regionalmente y que no se producen por acuacultura. Hasta mejillones de agua dulce productores de perlas tenemos en México, especies de las que apenas se comienza a investigar. Y en parte todo esto es normal, ya que la acuacultura requiere de mucha investigación científica previa y se enfrenta a muchos retos y consideraciones antes de cultivar una especie en particular. Y es que de todas estas consideraciones previas depende el éxito o fracaso de los proyectos acuícolas. La primera consideración es la selección de la especie. Existe un interés comercial y de mercado por la especie que vamos a cultivar. Existe el conocimiento de su biología básica, existe la tecnología de su cultivo, la especie es autóctona del sitio o vamos a introducir algo exótico al ambiente. Además, es muy importante el monitoreo del crecimiento, mortalidad, reproducción, posibles patologías de los organismos, así como el monitoreo de las variables fisicoquímicas como la temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, producción primaria, contaminantes, la microbiología del ambiente. Y también es sumamente importante seleccionar correctamente el área de cultivo. Esto quiere decir estudiar las características geográficas del sitio en donde vamos a establecer nuestro cultivo, si hay disponibilidad de agua, si el sitio es accesible y qué condiciones climáticas tiene. ¿Hay ciclones tropicales, por ejemplo? Y bueno, lo último y lo más tedioso de todo, a mí honestamente la parte administrativa me rompe la cabeza, que son los permisos, trámites, reglamentación, hacienda, todo este tipo de cosas también es importante tomarlo en cuenta al momento de arrancar un proyecto acuícola. Y bueno, es de tener en cuenta todas estas consideraciones previas. Además, por si no fuera poco, la acuacultura tiene 3 talones de Aquiles. Por un lado, los ciclones tropicales que son capaces de destruir
las estructuras y granjas acuícolas completamente en cuestión de unas horas. Por otro lado, el calentamiento de los océanos que causa estrés fisiológico en los organismos y cambios en su comportamiento, reproducción, desempeño, además de la disminución de oxígeno y el aumento en la acidez del agua que afecta indudablemente el crecimiento de organismos calcificadores como los bivalvos. Y por último, uno de los más intensos y más frecuentes en los últimos años y del que ni los cuerpos de agua dulce continentales se salvan, los florecimientos algales nocivos, que son proliferaciones de millones de microalgas por mililitro que pueden acabar con el oxígeno disuelto en el agua, matando comunidades enteras en cuestión de horas, y que además, dependiendo de la especie, pueden producir potentes toxinas que ponen en peligro la salud de los organismos cultivados y de los humanos que consumen el producto contaminado. Pero bueno, pasemos a cosas más amables. Aquí les presento el ciclo productivo de la mayoría de bivalvos susceptibles a la acuacultura. Recuerdan que al inicio de la presentación les dije que el ciclo de vida abierto de estos organismos facilita mucho su cultivo, pues ahora les explico por qué. Normalmente en el medio natural pueden encontrarse reproductores que maduran sexualmente y que desovan sus gametos en la columna de agua, y esto ocasiona que las larvas se fijen naturalmente en el sustrato disponible y que puedan ser colectadas de manera natural para cultivarlas en diferentes artes de cultivo o para explotarlas cuando éstas lleguen a la etapa, a la edad adulta y a la talla comercial en un ciclo totalmente natural. Sin embargo, estas dos opciones que les acabo de comentar ya no son sostenibles, ya que impactan severamente las poblaciones naturales de estos organismos, incluso al grado de agotar el recurso. En la actualidad, lo más viable es producir la semilla en el laboratorio para después engordarla naturalmente en el campo, como se muestra en este diagrama. Se los voy a explicar paso por paso. La captación de semillas se puede realizar en el medio natural usando diferentes métodos o diferentes tipos de colectores que se colocan en líneas madre flotantes, como esta que les estoy mostrando aquí, y que se colocan en el cuerpo de agua en la temporada reproductiva de las diferentes especies de bivalvos disponibles en el área. Luego sigue una tarea muy laboriosa que consiste en separar las semillas que fueron colectadas y conservar solo aquellas que sean de interés para la engorda. Esta es una tarea muy complicada que consume mucho tiempo y que es muy laboriosa. Una actividad mucho más sostenible y bueno, viable en relación al costo-beneficio de la actividad acuícola es la maduración de reproductores fuera de estación. En el laboratorio puede inducirse la maduración sexual de adultos de reproductores controlando principalmente algunos factores como la temperatura y la alimentación. A este proceso se le denomina acondicionamiento gonádico. Y una vez que los reproductores maduran, se induce artificialmente el desove obteniendo ovocitos y espermas cuya fecundación controlada permite la obtención de larvas. Contando con las instalaciones adecuadas de laboratorio, se pueden producir semillas de bivalvos a lo largo de todo el año. Este proceso biotecnológico tiene una duración media de 70 días en función de las condiciones ambientales y la capacidad de modificarlas o controlarlas en el laboratorio. Y por supuesto, en función de la especie en cuestión. El cultivo larvario termina cuando se obtienen larvas pedibeliger que son colocadas en colectores de plástico en los tanques de cultivo para que las larvas se fijen y continúen con su desarrollo hasta alcanzar un tamaño manejable. Después de aproximadamente 26 días se obtienen presemillas que se transfieren a cilindros de surgencia con flujo ascendente y recirculante con un suministro constante de microalgas hasta que alcanzan la talla de semilla que va de 3 a 4, 5 milímetros aproximadamente. Todo este proceso lleva alrededor de 70 días hasta esta etapa. Una vez que ya obtenemos la semilla, pues esta se transporta al campo en hieleras en ambiente húmedo y frío, colocando los organismos entre placas superpuestas de hule espuma, y se utiliza un poco de hielo para evitar la elevación de temperatura durante el viaje.
Con estas condiciones, fácilmente las semillas pueden soportar 72 horas de viaje y ahora sí, a engordar. Justamente el día de ayer unos amigos y colegas míos me acaban de comunicar que en Puerto San Carlos, en Baja California Sur, a ellos les toma alrededor de 8 meses que una semilla de ostra llegue a la talla adulta comercial de entre 6 y 8 centímetros. Algo de suma importancia es que un laboratorio productor de semilla de bivalvos debe contar con las instalaciones y equipos para la producción de microalgas, ya que son el alimento para todos los estadios de desarrollo larvario, para las semillas y para los reproductores de sus organismos. El volumen y la capacidad de producción de microalgas pues va a estar en función de las dimensiones del laboratorio y de la capacidad del laboratorio para producir semilla. La experiencia mundial indica que la producción de semilla en laboratorio resulta mucho más confiable que la colecta en campo, aunque su costo es mayor, ya que se requieren instalaciones, materiales, equipos especiales y personal técnico entrenado para su producción. Sin embargo, la evidencia reciente indica que la semilla producida en laboratorio puede ser más sensible a las variables ambientales y el reto ante patógenos. Es por eso que una nueva alternativa en la actualidad es el mejoramiento genético de la semilla, que se logra mediante dos posibles alternativas. La primera es cruzando progenitores especiales para seleccionar ciertas características como el crecimiento rápido, resistencia a cambios ambientales y a patógenos, o también para mejorar la calidad nutritiva de la carne. Y una alternativa que es mucho más puntual, pero también mucho más efectiva, es la selección y edición de genes que codifican para características muy específicas en los organismos y que pueden servir para crear poblaciones resistentes y de crecimiento acelerado. Cuando digo poblaciones resistentes, me refiero a resistentes a patógenos o a variaciones ambientales, o de crecimiento acelerado, pues que permite una producción mucho más rápida, mucho más grande en menor tiempo. Una vez que la semilla ha sido producida, hay que engordarla y eso no se puede hacer en el laboratorio porque la producción de microalga es muy costosa. Además, en el medio natural ya tenemos microalga disponible y es gratis, así que puedes aprovecharla. Las semillas se colocan en bolsas, canastas o cajas, etcétera. Hay diferentes artes de cultivo y se atan en un long line o línea madre que puede ir de 100 a 200 metros de longitud, y las artes de cultivo entonces se encuentran suspendidas entre 3 y 5 metros de profundidad mediante boyas en la superficie. Las variantes tecnológicas empleadas en diferentes países del mundo para la acuacultura de bivalvos marinos son el cultivo intensivo y el extensivo. Este último, el extensivo, también es considerado como una actividad de repoblamiento de los bancos afectados por fenómenos naturales o antropogénicos, como la sobreexplotación, por ejemplo. Y es así como se ve un cultivo de bivalvos desde la superficie. Como pueden apreciar en la imagen, lo único que se ve pues son las boyas que sostienen la línea madre, y las artes de cultivo que se las estoy presentando aquí pues están sumergidas en el agua. En cada módulo se introducen alrededor de 1,500 a 2,000 semillas que varían en talla de 3 a 4 milímetros y posteriormente se trasladan al cultivo y se amarran al long line y se dejan en el agua por un periodo de 4 a 6 semanas aproximadamente, tiempo en el cual los individuos crecen alcanzando tallas de más o menos 30 milímetros. En un lapso de 6 a 12 meses, los individuos ya crecen alcanzando una talla comercial según la especie. Y en esta tabla les presento un programa de cultivo intensivo de bivalvos en suspensión, en donde se muestra cada etapa y el tiempo en meses y la talla y el peso que se puede obtener en el cultivo. Pero bueno, como les comentaba hace un momento, esto es solamente un ejemplo de un programa que se puede obtener cuando se hace un cultivo de bivalvos marinos. Claro que esto dependerá mucho del sitio, de la especie, de las condiciones ambientales. Pero bueno, como ejemplo nos es muy útil y es bueno referirse a ejemplos como este cuando se quiera arrancar un proyecto de acuacultura de bivalvos marinos.
Aquí les estoy presentando otro tipo de arte de cultivo que se recomienda en sitios con cambios de marea extremos para facilitar su mantenimiento. No son muy recomendados si siempre van a estar sumergidos, ya que es muy costoso pagar abusos para dar mantenimiento al arte de cultivo. Y tal es el caso de este parque ostrícola que les estoy presentando aquí, que se encuentra aquí en Bretaña, en donde yo vivo. Y todo esto que se observa aquí son camas con costales de ostras. Y como pueden ver, la producción es inmensa. Como ustedes pueden observar, también en cuestión de unos cuantos días o de un mes, las cajas o los corrales que se encuentran sobre las camas se llenan completamente de pibiontes. Por ello es que al menos una vez al mes se realiza la actividad de limpieza de los módulos y a su vez se hace un control de los potenciales depredadores que pueden afectar el cultivo, que pueden ser principalmente gasterópodos como caracoles, solapas, algunos crustáceos como cangrejos o langostas y otros organismos como pulpos y estrellas de mar. Es muy importante tener en cuenta que la densidad de individuos por unidad de área nunca debe sobrepasar el 30% de la superficie del módulo de cultivo para asegurar que los organismos tengan suficiente espacio para crecer y que el agua con alimento y oxígeno pueda fluir adecuadamente entre ellos. Es por eso que es muy importante que se realicen desdobles mensualmente. También es muy importante monitorear mensualmente el crecimiento de los organismos. Este proceso es muy simple y consiste en seleccionar al azar al menos 30 individuos con el fin de medirlos y pesarlos, y esta actividad permite observar el crecimiento en peso y talla de los individuos a través del tiempo y tener una estimación de la fecha óptima de cosecha y de los niveles de producción que se pueden alcanzar al final del ciclo de cultivo. Cuando se cosechan los animales de talla adulta, es importante tener en cuenta que en algunos países como México, las normativas exigen realizar un proceso de depuración del producto vivo para eliminar en la medida de lo posible la carga microbiana y residuos que tienen en su interior los organismos, haciéndolos aptos para el consumo humano. Este proceso es muy simple y consiste en colocar a los organismos en tinas con un flujo continuo de agua de mar filtrada y aireada durante al menos 24 horas. Es muy importante monitorear las variables físico-químicas del agua con el propósito de conocer su comportamiento en el área de cultivo y la influencia sobre los organismos cultivados. Si realizamos acuacultura en estanques o cuerpos de agua pequeños, pues se pueden monitorear la gran mayoría de estas variables ambientales con un instrumento multiparámetros. Pero si realizamos acuacultura en zonas costeras y oceánicas, la vigilancia se torna mucho más complicada. Las grandes industrias acuícolas del mundo optan por emplear tecnologías como la satelital para monitorear las principales variables físico-químicas que tienen un mayor efecto sobre el crecimiento y sobrevivencia de los organismos, como la temperatura y la producción de alimento. Pero existen también alternativas mucho más simples y no menos sofisticadas, como el uso de sistemas CTD, que pueden registrar todas estas variables ambientales, guardarlas en una base de datos y además tomar muestras de agua para analizar el ADN ambiental e inferir la presencia de organismos patógenos para los bivalvos, inferir la presencia, por ejemplo, de microalgas tóxicas y potencialmente peligrosas para los cultivos e inclusive hasta de los depredadores presentes en el área. No, con lo que voy a decir ahora no quiero que se entienda que todos los sistemas de cultivo que les presenté antes son obsoletos, para nada. Al contrario, en algunas áreas o zonas del mundo pues son muy productivos, pero el tiempo pasa, las condiciones cambian y la tecnología avanza. Y las necesidades, demandas y problemas actuales demandan la integración de sistemas acuícolas multitróficos para maximizar la producción de biomasa con el menor impacto posible al ambiente. Como pueden ver en esta imagen, esto consiste en cultivar al mismo tiempo diferentes grupos animales y vegetales para eficientizar el uso del alimento y biorremediar al mismo tiempo.
El ensamble más común es el cultivo de peces en grandes jaulas que son alimentados con piensos, y debajo de las jaulas se colocan cajas con crustáceos, erizos, pepinos de mar, que se alimentan de los desperdicios de alimento y otros desechos del cultivo principal, que son los peces, y en paralelo se colocan líneas madre con bivalvos que filtran el resto de los desechos y materia orgánica para en conjunto impactar lo menos posible el fondo marino con desperdicios orgánicos. Finalmente, se añaden cultivos anexos de algas en balsas que asimilan los nutrientes inorgánicos restantes de todo el proceso y producen biomasa vegetal y liberan oxígeno a la atmósfera por fotosíntesis. Como pueden ver, este tipo de sistemas multitróficos pueden acelerar la recuperación de los ecosistemas y además proporcionar productos de origen marino sostenibles y empleos verdes a las comunidades costeras cuando se realizan de manera correcta y en los lugares adecuados, disminuyendo así la contaminación, la pérdida de hábitat y la sobrepesca y cambios en la estructura de las comunidades locales de organismos marinos. Y así es como se ve en la realidad un sistema acuícola multitrófico. Y es que es sumamente importante destacar que la mayoría de estos proyectos cuentan con una importante inversión en sistemas de monitoreo y vigilancia que son controlados remotamente para eficientizar la producción del sistema y evitar cualquier tipo de riesgo económico o ecológico. Para finalizar esta plática, quiero hablarles del futuro. Recientemente se aprobó la operación de un buque acuícola en alta mar, el Ocean Ark, que tendrá la capacidad de producir 4,000 toneladas de biomasa por ciclo. Esta tecnología va a permitir la producción de biomasa a un coste inferior a la de los sistemas de acuacultura continental y costera disponibles en la actualidad. Y el Arca de los Océanos, como se le llama en español, va a operar cerca de los mercados de consumo más importantes del mundo, como Asia, Estados Unidos y la Unión Europea, lo que supondrá una importante reducción de las emisiones de dióxido de carbono del transporte del producto cosechado. Este buque estará equipado con la más alta tecnología de monitoreo y operación y contará con estanques, laboratorios, planta de procesamiento y empacado, una planta de tratamiento de agua y un sistema de monitoreo de última generación. Y una gran ventaja es que este buque podrá escapar de los ciclones tropicales, mareas rojas y eventos de calentamiento e hipoxia de los océanos, maximizando así el éxito de cada ciclo de cultivo. El objetivo es que existan varias arcas oceánicas como esta para dar la seguridad alimentaria en el 2050 como lo está demandando la ONU. Y como ven, pues el futuro es hoy. El mundo necesita profesionistas calificados y competentes para trabajar en todas las áreas, en todas estas áreas, y México tiene el potencial para lograrlo. Y si no, pues a migrar a donde se nos requiera y bueno, si es que en realidad queremos dejar un planeta estable a las nuevas generaciones. Quiero terminar esta presentación agradeciendo nuevamente a la maestra Zuilma Mijangos por su invitación. Espero que hayan encontrado esta plática interesante y que hayan aprendido muchas cosas nuevas el día de hoy. Y bueno, aquí pueden encontrar mis direcciones de email y mis redes sociales en caso de que deseen preguntarme algo relacionado con esta presentación o con mi trabajo de investigación. Por su atención, gracias. José Luis, muchísimas gracias. Fue muy interesante todo lo que nos platicaste. Fue una clase general para los chicos que están llevando ahora mismo el cultivo de moluscos. Y bueno, estamos justo sobre el tiempo, pero hay oportunidad de comentarte que te mandan muchísimos saludos, felicitaciones, preguntas. Te saludan tus compañeros de tu alma mater, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, te echan muchas porras. Y por supuesto de los de diversos estados del país, casi de todos los estados nos está viendo alguien. En Veracruz nos están viendo
Pregunta creo que se refiere más bien a lo que comentaba un poco en la presentación. La producción de microalgas en un laboratorio va a depender de las dimensiones y sobre todo en función de la capacidad que tenga el laboratorio para producir semilla. Por ejemplo, pues yo tuve oportunidad de conocer algunos laboratorios en los que la producción de semilla y el acondicionamiento de reproductores pues era importante, entonces el volumen de microalga producida también era muy importante. Yo creo que está en función de eso principalmente. En el medio natural la cosa es totalmente diferente porque pues ahí sí depende de una infinidad de factores ambientales. Sería mucho más difícil dar una respuesta en el medio natural, pero en laboratorio es eso lo que yo podría decir. Muchísimas gracias. Estamos aquí escuchando y recabando los comentarios. Hay alumnos, grupos viéndote desde Tuxpan, desde Guanajuato, desde Quintana Roo, Campeche, Guerrero, alumnos y personal del plantel. Muchísimas gracias. Muchos saludos a todos. Nos preguntan, otra pregunta sería, ¿cuál sería alguna solución posible para el escaso interés de moluscos, por lo regular en algunas regiones? Yo no sé si eso está como relacionado con que en algunas zonas lo ven muy difícil de cultivar y solo ven moluscos como ostiones en la gran mayoría del país. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, pero además me atrevería a decir también que es una cuestión cultural. A mí me llamó mucho la atención que cuando llegué a vivir aquí a Francia, los niños comen mejillones y ostras. O sea, en México a ningún niño le gustan, siempre dicen fuchi. Y las familias normalmente pues no comen mucho, pero es un producto valiosísimo nutricionalmente, de acceso económico, de muy fácil acceso económico. Yo creo que va un poquito también por ahí a cuestión cultural. Yo creo que en México nos falta muchísimo desarrollar, ampliar nuestro sentido culinario y explorar en otras posibilidades. A mí, por ejemplo, yo lo veo muy fácil porque yo desde chiquito comía muchos ostiones con mi papá. Siempre que salíamos de viaje comíamos muchos ostiones y entonces para mí eso es algo de todos los días, pero si lo vemos a nivel nacional, la realidad es que no es así. La población mexicana no está todavía preparada para consumir esa cantidad de bivalvos. Aquí la propuesta más bien sería comenzar a desarrollar esa parte, pero también comenzar a producir para exportar o tenemos al vecino Estados Unidos que come una cantidad monstruosa de bivalvos y que a ellos les podríamos estar exportando y pues ya empezamos a explorar en eso también. Sí, muchas gracias. Creo que tienes mucha razón. Hay una cuestión de cultura y también a veces de desinformación, ¿no? En gran medida. Yo recuerdo hace unos años cuando salió por ahí un video que se medio viralizó en la que había unos ostiones y alguien diciendo como, qué asco, miren, me lo dieron con gusanos y eran poliquetos y recuerdo que lo discutimos en clase y mis alumnos me hicieron sentir muy orgullosa como diciendo, maestros, ¿cómo es posible que digan esas mentiras? O sea, no son gusanos, la gente no sabe, ¿no? Es decir, si no todos son técnicos en acuacultura, pero el trabajo de los chicos es justo empezar a dar a conocer más esto, ¿no? Justamente el trabajo de ustedes, de nosotros los jóvenes, es informarnos. El conocimiento es el arma más valiosa que tenemos. Si no contamos con el conocimiento, es muy fácil dejarse influenciar por falacias como esas que publican en Facebook o en todas las redes sociales. Tenemos que apropiarnos del conocimiento para no dejarnos engañar, como usted comentaba con ese video, que sí lo vi y me hizo enojar mucho. Sí, pues muchas gracias. Pues hay muchas más felicitaciones diciendo que pues muchas felicidades al científico José Luis Corona, un panorama muy amplio y muy completo y muy motivante para la acuicultura mundial. Es un ejemplo para nuestros estudiantes y muchos comentarios relacionados con ese tema. Muchísimas gracias, José Luis. Pues mira, estamos justo sobre el tiempo para comenzar con la siguiente actividad y seguramente habrá otros comentarios que por supuesto te haremos llegar, te enviaremos ahí todo lo que estamos recabando de YouTube y te agradecemos por supuesto tu tiempo y la disposición para compartir el día de hoy con nosotros, José Luis. Muchas gracias a usted por la invitación, gracias a todos por la oportunidad. Perdón por todos los problemas técnicos que hubo, pero qué bueno que lo encontraron interesante. Y bueno, pues cuando gusten, pues aquí estoy a sus órdenes y espero verlos muy pronto en México de nuevo. Claro que sí, José Luis. Muchísimas gracias.